Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Ahora Dios me ha llevado a predicar varias cosas de Mateo. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16 solamente. Contésteme con un fuerte amén solamente, si ya lo tiene. Amén. Voy a leer nuevamente la Nueva Traducción Viviente, versículo 14 al 16. Y dice así: Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Bien, como introducción para este sermón, al cual he titulado Hijos de Luz. Hijos de Luz. Jesús, muchas veces, como leemos en los evangelios, tenía muchos seguidores, ¿verdad? A través de hacer milagros, a través de sanar a los enfermos, a través de resucitar muertos, pues obtiene una gran popularidad, ¿verdad? Y mucha gente comienza a seguirlo. Vemos que multitudes seguían a Jesús. Hacía milagros de comida, hacía pues milagros de sanación, de echar fuera demonios. Y esto pues le daba, como lo dije, gran popularidad a Jesús. Y muchos lo buscaban, ¿verdad? Multitudes seguía a Jesús. Y Jesús pues estaba con esas multitudes. Pero vemos que Jesús empieza a ser como que un filtro. No un filtro de personas que serían salvas o no, sino un filtro de personas de las que le seguían. La Biblia registra que Jesús también tenía, aparte de sus discípulos, 40 discípulos más. ¿Has leído esta parte? Sí, no solamente eran los 12 discípulos, sino que había más discípulos que estaban compartiendo de la palabra de Dios. Bien, pues Jesús todavía filtra un poquito más hacia sus 12 discípulos, ¿verdad? Más cercanos. Estuvo con ellos 3 años haciendo obra, enseñándoles, haciendo obra de sanidad, como lo dije, etcétera. Pero todavía Jesús filtra más a sus, digamos, a los más allegados, ¿verdad? La Biblia registra que hay 3 de ellos. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién puede decirlos? Juan, Pedro y ¿quién más? Y Mateo. ¿Vale? Pero Jesús todavía lo filtra más. Y tiene un discípulo, al cual ese discípulo se pone en uno de los evangelios el nombre del discípulo amado. ¿Sí? ¿Quién es? Juan. Sí, aquel empalagoso, ¿verdad? Que estaba a los pies de Jesús, que buscaba siempre estar recargado ahí en el pecho de Jesús. Bueno, pues Jesús está hablando a muchas personas, ¿verdad? Vimos que a multitudes, a los 40, a los 12, pero también hablando cercanamente a ellos. Pero hoy Jesús quiere hablarte a ti. ¿Por qué digo esto? Porque vemos en el primer versículo que leímos, versículo 14. Regresen ahí. Y comienza con estas palabras. Ustedes, ¿a quién se está refiriendo? ¿Sí? Jesús está hablando en este momento y está diciéndole a todos sus discípulos, a todo aquel que ha creído en el Señor Jesús. Ustedes, ¿qué les dice? A ver, léanlo. Son la luz del mundo. Jesús no solamente se autodenomina el yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Sino que ahora delega esto ¿a quiénes? A sus hijos. ¿Tú eres un hijo o una hija de Dios? ¿Quién puede decir amén? Amén. Somos hijos de Dios, por lo tanto, tenemos la luz de Jesús, ¿verdad? Ahora Él nos llama, ustedes son la luz
del mundo. Todo aquel que haya aceptado al Señor Jesús en su corazón se constituye entonces la luz del mundo. Por lo tanto, ¿para quién es este mensaje? Para cada uno de nosotros. Y agarra este mensaje para tu vida, porque Jesús está hablando a tu corazón. Jesús, entonces, como dije, se autodenomina: yo soy la luz del mundo, y ustedes son también lámparas encendidas, ¿verdad? Que deben de estar brillando en medio de sus generaciones. Me voy a quitar el cubreboca, no puedo hablar. Y fíjense lo que dice, versículo 14: ustedes son la luz del mundo. Y empieza a poner un ejemplo: como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Y aquí saco el primer punto: un hijo de luz no puede esconderse. ¿Sí? Y esto es muy interesante, cómo lo plasma el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice primeramente: ustedes son la luz del mundo. Y esa luz del mundo es como ¿qué? Como una ciudad asentada en lo alto. Imagínense, está todo oscuro, pero a lo lejos en la carretera, cuando van llegando a cierta ciudad, se ve a lo lejos, ¿verdad? Una ciudad encendida, las luces, ¿sí? La cual se puede ver a kilómetros de distancia. Bien, dice entonces aquí, son como una ciudad que está en una colina, en lo alto de una colina, y no puede pasar desapercibida, ¿verdad? Pero aquí está usando ese ejemplo para cada uno de sus hijos. Ustedes son la luz del mundo y son como una ciudad en lo alto de una colina que están brillando intensamente, no por lo que ustedes sean ni por lo que hacen bien o dejan de hacer, sino simplemente porque Cristo, la luz del mundo, mora en sus corazones. Esto es hermoso, ¿verdad? ¿Podremos cada uno de nosotros, por más que queramos escondernos, esconder lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Aquí prácticamente está diciendo el Señor Jesús que esto es imposible, no puede pasar. Somos la luz del mundo, que no pueden esconderse. Hay muchos cristianos que son cristianos de la secreta. ¿Tú eres uno de ellos? Espero que no. Muchos cristianos que solamente cargan su Biblia pequeñita, ¿verdad? Y la guardan, ¿sí? Y la tienen. ¿A cuántos les da pena salir con una Biblia? ¿A cuántos les da pena hablar de Cristo? Hay muchos, cristianos, que Jesús les está diciendo: ustedes son la luz del mundo. Y tenemos un mensaje que dar. Esto me lleva, por ejemplo, a Jonás. ¿Te acuerdas la historia de Jonás? Dios le dice: Jonás, ve a la tierra de Nínive y diles acerca de su pecado para que se arrepientan. Pero Jonás dice: sí, Señor, voy a ir. Y en lugar de irse para allá, se va para allá. ¿Sí? Y conocemos la historia. Dios, en sus brazos de amor y de misericordia, al que ama, disciplina. ¿Y qué le sucede? Lo traga un gran pez, ¿verdad? De tal forma que está ahí varios días dentro del pez, pero él estaba brillando intensamente, porque tenía un llamado del Señor. Bueno, pues conocemos la historia. El gran pez lo lleva ¿hasta dónde? Hasta la orilla del mar de Nínive, y ahí se vomita, ¿verdad? Y lo vomita. Y se ve nuevamente en aquel lugar. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y Él va y puede hacer lo que Él quiera, y puede hacerte pasar los problemas que Él quiera, como veíamos la predicación pasada, para hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque lo que espera el Señor es que cada uno de nosotros podamos brillar. Desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, desde el momento que nos arrepentimos del pecado, viene el Espíritu Santo. ¿Cómo lo dice Hechos capítulo 2? Y vendrá el poder que desciende de lo alto sobre nosotros, y le seremos testigos en todos los lugares, ¿verdad? Comienza tu vida, aún con un pequeño testimonio que tengas, comienza tu vida a ser de gran impacto para los demás, ¿verdad? Decía que es como una ciudad en lo alto que no puede esconderse. ¿Ya aceptaste a Cristo Jesús? A ver, levanta la mano, ¿sí o no? ¿Sí? Pues ya te amolaste. Perdón que lo diga así. Cristo vive en ti, y esa luz tiene que brillar.
Y esa luz va a brillar en medio de muchos lugares. Vamos a ver ahorita más adelante cuáles lugares. Así es que no puede esconderse, ¿verdad?, lo que Cristo ha hecho en ti. Si tienes a Cristo en tu vida, entonces vas a brillar. Es algo que no podemos esconder. ¿O podremos esconder lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cómo es tu vida delante de Dios? ¿En qué cosas te ha usado Dios? ¿Cómo te usa Dios para su gloria? Estoy seguro que sí te usa, aunque no quieras. Una y otra forma Dios puede ocupar para que seamos testigos de Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una luz, un hijo de luz, no puede esconderse. Tenemos, perdón que sea tan repetitivo en esta historia, tenemos la historia de Pedro, ¿verdad? Jesús está siendo entregado, está siendo condenado, y Pedro lo sigue a lo lejos, ¿verdad? Pero varios de ellos se dan cuenta de que Pedro es uno de ellos. ¿Sí? Hablaba como Jesús, pensaba como Jesús, lo habían visto con Jesús, no podía esconderse. Muchas de las personas que están a nuestro alrededor, aunque nos juzgan, saben que somos cristianos. Muchos me dicen, ¿y vas todos los domingos a la iglesia? Y yo, sí. ¿Algún problema? Mucha gente te va a criticar. Mucha gente va a hacer comentarios de ti y de mí. Pero hay una luz que no podemos apagar. Hay una luz que está aquí, encendida. ¿Sí? Y aunque tú pienses que está apagada, esa luz brilla. Y un hijo de Dios no puede esconder ese brillo. Amén. Tu familia se puede dar cuenta, los que están alrededor se pueden dar cuenta. Bien, avanzo al punto número 2. Un hijo de luz ilumina su casa. ¿Qué dice el versículo 15? Vamos a leerlo. Versículo 15. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están, ¿dónde? En la casa. Aquí Jesús nuevamente está hablando a sus discípulos y les está diciendo primeramente que una luz no puede esconderse. Ahora les dice, nadie con sentido común, dice, enciende una lámpara en su casa, y la versión Reina Valera maneja la palabra almud. ¿Qué es un almud? Una caja pequeñita de este tamaño, en donde la llenaban de arroz, de trigo, de cereal, porque servía de medida, era una cajita de madera. Entonces Jesús está poniendo la ilustración aquí de que nadie enciende una vela y está brillando la vela para luego poner el almud de aquella caja y tapar aquella vela, ¿verdad? Sería ilógico. ¿Para qué la enciendes entonces? Aquí el Señor Jesús está diciendo que un hijo de luz ilumina, o debe por lo menos iluminar, ¿dónde? Su casa. ¿Tú eres luz en tu casa? ¿O eres tiniebla en tu casa? ¿O tu casa vive en tinieblas? Jesús está diciendo aquí que tú como luz debes de brillar en medio de tu casa. Así sea uno, sean 2, 3, 4, 5, los que vivan en la casa deben de estar alumbrando su hogar. Si hay problemas ahorita en tu hogar, si hay problemas en el matrimonio, si hay problemas con tus hijos, si hay problemas porque no le entiendes a las redes sociales para las clases de tus hijos, ¿sí? Y se ha roto mucho la paz, y si hay estrés en tu casa, y si hay problemas en tu casa, con mucho más razón tienes que brillar en medio de tu casa. Cuando todo parece sin esperanza, cuando todo parece perdido, es cuanto más debes de brillar en tu casa. ¿Y cómo puedes brillar? Lo he dicho muchas veces, ponte a orar. Anhela los tiempos de oración como iglesia. Lee la Biblia. Si es posible, memoriza los versículos. Esos te van a ayudar cuando enfrentes alguna oposición satánica. Debemos de anhelar los tiempos de reunirnos en la iglesia. Todo esto nos va a encender de tal forma que esta lámpara que el Señor ha llenado con su Espíritu Santo va a brillar intensamente, aunque todo esté en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo está
con nosotros. Si Dios es con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Es cuanto más debemos de brillar. Hago una pregunta aquí. ¿Tu casa está en tinieblas en este momento? ¿Consideras que está en tinieblas? Es momento de reflexionar lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Tu casa en este momento está en tinieblas? ¿Tu vida está en tinieblas en este momento? Hago la pregunta, ¿por qué? Y es momento de reconsiderar, ¿verdad? Y de decir, ¿y por qué está en tinieblas tu casa? Si se supone que Cristo ha llegado a tu vida, que Cristo ha llenado nuestra vida, que Cristo puede dar la salida a cualquier necesidad, a cualquier problema. Hemos leído títulos, ¿verdad?, que dicen Jesucristo es la respuesta. Ciertamente Jesús es la respuesta a cada problema, a cada necesidad. El problema, ¿en dónde está entonces? Que nosotros tomamos esa caja y la luz la apagamos. ¿Con qué la apagamos? Voy a decir con qué. Preocupaciones, tristezas, flojera, ¿qué más? Estrés, afanes de esta vida. Y podemos hacer una lista larga, ¿verdad? La luz está encendida, recuerda esto. Cristo ya ha llenado tu corazón, la luz está encendida. Pero aquellos afanes y preocupaciones de la vida ponen ese cajón encima de la luz. Y la luz, cuando es oculta, ¿qué pasa? No puede brillar. Simplemente no puede alumbrar a los demás. Dice el Salmo, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Su palabra, ahí está la respuesta. Busquemos más de Dios, busquemos más de Jesús. Mientras más problemas, ¿qué crees? Más lectura de la palabra. Mientras más circunstancias difíciles, más oración. Mientras más se vengan difíciles los problemas, más ayuno. Ahí está la respuesta. Pero pocos son los que encuentran esto, ¿verdad? Los que escuchan con atención y dicen, pues sí es cierto, Cristo está conmigo. El Señor hasta este momento nos ha guardado. ¿Quién puede decir amén? Amén. Hasta este momento Cristo nos ha sostenido, y vaya que nos hemos pasado tiempos muy difíciles. Hermanos, hermanas, la gente sigue muriendo. Cristianos y no cristianos. La gente sigue muriendo. Y de verdad nosotros muchas veces no somos considerados con Dios. Dios se alegra también cuando nosotros le decimos, gracias Señor. Gracias porque has estado conmigo, porque me has guardado. Gracias porque mi familia puede estar con vida en este momento. Hay muchos que no pueden decirlo. Gracias Señor porque has estado con nosotros. Permite que yo como tu hijo, como un hijo de luz, pueda iluminar mi casa, pueda iluminar mi propia vida, que tu luz admirable llene mi corazón en este momento y yo esté dispuesto a hacer todas estas cosas que tú me mandas. Amén. Considera eso que te dije. ¿Tu casa está en tinieblas? Hazte la pregunta todo el día, ¿por qué? Y pídele a Dios una contestación. ¿Por qué mi casa está en tinieblas? ¿Habrá algo que tenga que hacer? Y Dios va a dar la respuesta. Punto número 3. Un hijo de luz brilla a la vista de todos. Vamos al versículo 16. Continúa hablando Jesús. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones, subrayen ahí, buenas acciones, brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Lo vuelvo a leer. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. En lugar de salirme de la casa, ¿sí?, con una Biblia de bolsillo, ¿verdad? ¿Han visto las Biblias chiquitas? ¿Han visto qué versión es? ¿No? Es la versión me da pena. No, hermanos. Tampoco, bueno, sí, la gente nos va a tachar de aleluyos, pero no importa. Que la gente me vea que porto una Biblia,
Que la gente me vea salir de mi casa con una Biblia bajo el brazo. ¿Qué significa eso? Ahí va un cristiano. Déjame decirte que muchas personas, cuando saben que eres cristiano, te van a criticar y van a murmurar de ti. Pero Dios eso lo puede ocupar para que personas vayan a ti y te pidan una oración y te pidan un consejo. Muchas de esas personas van a ver una luz brillando intensamente en ti. Deja que la luz de Jesús brille en tu vida. No tengamos pena de lo que Dios puede hacer. Bien, dice entonces, de la misma manera, ¿verdad? ¿De qué manera? Ya vimos los dos pasados puntos. De la manera que la luz no puede esconderse y de la manera que la luz ilumina en tu propio hogar, ahora deja que tus buenas acciones. ¿Qué significa esto de buenas acciones? ¿Haces buenas acciones ante los ojos de los hombres? Yo acostumbro cargar en el coche muchas moneditas, porque sé que en cada semáforo hay necesidad. ¿Sí? Y no me cuesta nada separar unas moneditas, agarrar una moneda y decirle a un Dios te bendiga. Y a veces ya hasta me ubican, ahí viene el que siempre me da y siempre me dice Dios te bendiga. ¿Sí? ¿Tú qué haces? ¿Qué haces a los que están alrededor de ti? ¿Sí? La salvación ciertamente no es por obras, pero decía uno de los discípulos, ¿verdad? Muéstrame tu fe y te demuestro mis obras. O al revés, muéstrame tus obras y me vas a enseñar la fe. ¿Sí? Entonces cada uno de nosotros debemos de brillar intensamente. De repente tú le puedes decir a una persona en necesidad, oye, hoy voy a ir a limpiar tu cocina. Y va a decir, ay, ¿por qué? Porque Cristo lo puso en mí. ¿Sí? Y va a ser una muy buena oportunidad y puedo decir muchas cosas, ¿verdad? Te ayudo a hacer tu mandado, yo sé que estás enfermo, no puedes salir, te ayudo. Dice el Señor Jesús, dejen que sus buenas acciones brillen. Cada vez que tú y yo hacemos algo en el nombre de Cristo Jesús, y dice la palabra de hecho, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Cuando tú lo haces, cuando tú brillas intensamente, vas a poder alumbrar a tu alrededor, a las personas que están en necesidad. ¿Para qué? A la vista de todos, que todos vean tu testimonio. ¿Sí? O eres de los que te sales y palabrotas en la calle. No seamos de ese tipo. Todo lo que hagas, la gente lo está viendo. Hagas las cosas bien o hagas las cosas mal, la gente va a estarte viendo y va a emitir un juicio. ¿Sí? Entonces, si se supone que eres cristiano, guarda tu testimonio, guarda tu boca, guarda tu lengua. ¿Sí? Y da testimonio, da fruto. El Señor Jesús espera fruto, como lo veíamos también en la predicación pasada. Fruto de cada uno de nosotros los que permanecemos en Él. Pero ahora comenzamos a brillar intensamente. ¿Para qué? Ve lo que dice al final de este versículo. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos, ¿qué? Alaben a su Padre. Ojo, a su Padre. ¿Sí? ¿Al Padre de quién? Aún de todos aquellos que no conocen a Cristo. ¿Sí? Son hijos de Dios, o son creación de Dios, que necesitan también ser alumbrados y ser llenos de la luz admirable de Cristo Jesús. Dice entonces, que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos, ahí engloba a todos, nos incluye a nosotros y los incluye a ellos, los que van a escuchar y los que van a estar en nuestra casa, alaben a su Padre Celestial. Cuando tú brillas, cuando tú decides brillar, Dios se va a agradar. Amén. Lo veíamos también la semana pasada. Cuando tú llevas fruto, el Padre se alegra. De la misma forma, si tú brillas, si tú dejas con tus buenas acciones brillar tu vida y dices, amén, soy cristiano, ¿sí? Y tengo que reflejarlo, y si no lo estás reflejando, comienza a trabajar en ello, Dios va a engrandecerse. Amén. Bien, en conclusión,
Ahora que hemos entregado nuestra vida a Jesús, somos portadores de su luz. Somos hijos de luz y no podemos escondernos. Así dejar que los problemas apaguen esa luz admirable. Iluminemos, por lo tanto, nuestras vidas, nuestras familias, y como iglesia brillemos ante un mundo lleno de oscuridad y necesidad de buscar a Dios. Aquí puse la palabra iglesia. Un cristiano, ¿qué es? Un hijo de luz. ¿Has visto una luciérnaga? Sí, la puedes ver, ¿verdad? Cómo brilla en medio de la oscuridad. Pero ¿qué pasa cuando hay muchas luciérnagas? ¿No acaso iluminan un buen pedazo? Lo mismo debe de suceder con la iglesia. Si tú estás encendiendo tu vida, si dejas que Cristo alumbre con intensidad y juntos conformamos una iglesia, ¿cuánto podríamos hacer? ¿No acaso mucho? ¿Sí? Y aunque uno de ustedes o nosotros nos estemos apagando, va a llegar otro con intensidad y va a volver a prendernos. Y vamos a poder alumbrar y vamos a poder alegrar al Padre y vamos a llevarle mucho fruto al Señor. Amén, ¿estamos dispuestos? Bien, en conclusión, como lo dije, ¿tu casa está en tinieblas? ¿Tu vida está en tinieblas? Pregúntale al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué está en tinieblas mi casa? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor Jesús, gracias porque constantemente vienes hablando a nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por cada persona que está en este lugar escuchando este pequeño mensaje. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y sé que no regresará vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. En este día nos unimos a tantos hermanos en diferentes iglesias en una sola adoración a ti, Señor, con el propósito de escuchar tu voz y de que nuestras vidas sean llenas del Espíritu Santo y que podamos brillar con intensidad la luz de Jesucristo. Te ruego, Señor, que si hay alguien en este lugar que aún no ha dejado que la luz de Jesús brille en sus vidas o ha opacado con su propia vida aquella luz, Señor, en el nombre de Jesucristo, obra en este corazón, Señor. Bendícele en gran manera y permite que a partir de este mismo día pueda brillar, Señor, a través de sus buenas acciones, a través de un reflejo de que te conoce, de que ha abierto su corazón a ti. Bendíceles en el nombre de Jesús. Bendice nuestros hogares, Señor. Hay tantos problemas por causa de la pandemia. Hay hogares que se están destruyendo. Se han levantado los hijos contra los padres, Señor. Se han roto los matrimonios, Señor, a causa de esto. Pero permite, Señor, que tu pueblo, a cada uno de los que estás hablando en este momento, puedan brillar con intensidad en sus propios hogares, Señor. Y al salir a la calle tan solamente será un reflejo de la comunión que lleva cada uno contigo, Señor. Permite que nuestras vidas sean utilizadas para el engrandecimiento de tu reino. Levanta tu iglesia, anímala una vez más, Señor. Alúmbranos, llénanos con tu luz, que podamos encender nuestro espíritu a través de tu espíritu y que podamos brillar con intensidad. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras vidas y bendice a esta iglesia tuya, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el poderoso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Puedes tomar tu lugar.